Buenas a todos y a todas. En este video veremos la solución del ejercicio 5 de la tarea 1, en el cual nos piden demostrar la convergencia cúbica del método de Halley. Para ello, dada una función f de clase C2 que en un intervalo AB y un valor inicial x sub 0, definimos una sucesión x sub k de k igual 0 hasta infinito dada por, y aquí tenemos la iteración del método que es x sub k más 1 igual a x sub k menos f de x sub k sobre la derivada de f de x sub k. Todo eso multiplicado por 1 menos f de xk sobre la primera derivada de f de x sub k por la primera derivada de f de x sub k sobre la segunda derivada de x sub k, todo elevado a la menos 1. El enunciado nos dice sea f de clase C3, tal que f de c es igual a 0, donde c es un cero simple. Demuestre que la velocidad de convergencia es cúbica. Veamos la demostración. Consideremos la función de clase C3 en el intervalo AB tal que f de c es igual a 0, donde c es un cero simple. Debemos demostrar, por definición, que el valor absoluto de x sub k más 1 menos el valor de convergencia, en este caso c, es menor o igual a un valor m multiplicado por x sub k menos c, eso a la 3. Vamos a desarrollar una serie de Taylor alrededor de x sub k igual a c. Veamos aquí que por hipótesis tenemos que f de c es igual a 0, entonces desarrollando la serie de Taylor tenemos f de x sub k más la primera derivada, todo eso hasta llegar, en este caso, como sabemos que f es de clase C3, puedo llegar hasta la tercera derivada, y esto es bastante importante porque este término que vemos es el término del error en este desarrollo, el último término que vemos de la tercera derivada. Y es muy importante hacer notar que ese epsilon sub 1 está entre x sub k y c. Además, vamos a desarrollar otra serie de Taylor para la función f de c en términos de phi de c. De esta manera. Igual, tenemos la condición de que f de c en c es igual a 0 por hipótesis. Y podemos desarrollar la serie de Taylor de igual manera. Desde f, la f', f2' hasta phi de la tercera derivada. En este caso, con un x sub 2. Con un epsilon sub 2, perdón. Entre x sub k y c. Note que tanto phi de c igual a 0 y f de c es igual a 0, por lo que tenemos que podemos hacer una igualación de estas expresiones. Y donde sabemos que epsilon 1 y epsilon 2 se encuentran entre x sub k y c. De esta manera es muy importante notar que va a suceder lo siguiente. Cuando tenemos estas expresiones, al tenerlas en el paso anterior de manera igualada, cuando las transponemos los términos y las igualamos a 0, notamos que hay términos que se pueden cancelar. Y notemos igual donde están los términos del valor entre x sub k y c. Note que la expresión anterior hay términos que se pueden cancelar entre sí. De esta manera la expresión se reduce a la siguiente: phi de c igual a phi de 3' de x sub epsilon sub 2 sobre 3 factorial. Eso es los términos que quedan vivos de la cancelación anterior. Vemos que se forma esta igualdad. Y acá, factorizando un poco, ese 3 factorial, que es 1 sobre 6, sacamos ese un sexto factor y tenemos esa expresión de ahí. Definimos, en este caso, phi de c igual a phi de x sub k más 1. Y eso sabemos que es igual a 0. Entonces, nuevamente, desarrollando la serie de Taylor alrededor de c igual a x sub k más 1, se tiene que phi de c es igual a phi de x sub k más 1 más la primera derivada en epsilon sub 3 por c menos x sub k más 1. Note que en este caso, como phi de x sub k más 1 es 0, tenemos lo siguiente. Tenemos que ese término de la función phi se desaparece y nos queda phi de c igual a phi de epsilon sub 3 por c menos xk más 1 para algún epsilon sub 3 entre xk más 1 y c. Además se tiene que phi de prima de epsilon sub 3 por c menos xk más 1 es igual a ese valor que tenemos, un sexto por la tercera derivada en ese epsilon sub 2 por la f de la tercera derivada de x sub 1 multiplicado por c menos x sub k, todo eso a la 3. Noten que debemos recordar a lo que queremos llegar, que se cumpla la definición de la convergencia cúbica. De esta manera lo que estamos encontrando es la cota, el valor de m.
Para ello tenemos lo siguiente. Note que, por definición, sabemos que x sub k más 1 menos c sobre x sub k menos c, todo eso a la 3, en este caso obtenemos lo siguiente, que phi de tercera derivada en epsilon sub 2 menos la f en la tercera derivada de x epsilon sub 1 sobre 6 phi de epsilon sub 3, eso es despejando los términos que queremos obtener, en este caso de la expresión de la izquierda. Para ello tenemos lo siguiente. Podemos considerar el máximo de esa expresión, de esa igualdad que hemos encontrado de phi 3' menos f de 3', ¿verdad? Y vamos a considerar el máximo de esta expresión, de tal manera que podamos acotar la desigualdad que buscábamos. Entonces se cumple la desigualdad, que es x sub k menos c es menor o igual que m por xk menos c, eso al cubo. Por la definición que encontramos, logramos encontrar ese valor de m de tal manera que esa desigualdad es verdadera. Por tanto, el método de Halley converge cúbicamente. Entonces acá la clave es considerar los desarrollos de Taylor, poder definir nuevas funciones en términos de las que se tienen y encontrar esa cota, ese valor de m. Y de tal manera, desarrollando y manipulando de manera algebraica, podemos encontrar la desigualdad deseada. Muchas gracias.